la suerte de poder estar sentada en diferentes espacios del ecosistema productivo y creo que eso me da una visión bastante integral del negocio. El día de hoy, y este es uno de los temas que más me apasiona de la parte de inocuidad, que es la parte de la gestión de alérgenos, y es una además que me tocó vivir, digamos que en carne propia, porque cuando estaba en Montana implementamos la FCC 22000 y pues la gestión de alérgenos fue para mí uno de los prerequisitos y de los programas y de las exigencias más difíciles de cumplir y de montar, por varias razones. Primero, por el desconocimiento. Segundo, porque tenemos la idea de que la incidencia en Latinoamérica es baja. Tercero, por la complejidad que descubrí al meterme en este mundo. Entonces, la verdad es que fue un desafío bastante grande y me da gusto ver cómo la FCC 22000 además ha ido evolucionando para que la gestión de alérgenos esté mucho más integrada al programa y desde una mirada mucho más asertiva, me parece. Entonces, pongo mi experiencia a disposición de ustedes. La verdad es que me gusta pensar que esto es más un compartir de conocimientos y pues en el momento que tengan una pregunta, en el momento que quieran consultar algo en el chat, ¿cierto? Háganlo. Si quieren esperar hasta el final también, pero si no, háganlo en el momento que tengan la duda o la pregunta o el comentario, porque así es mucho más enriquecedor. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de alérgenos y por qué es tan importante al día de hoy en temas de inocuidad. Lo cierto es que a la gran mayoría, con honrosas excepciones, mi madre es una de ellas, la verdad es que le gusta comer, pero no es algo que le motive muchísimo, pero lo cierto es que así no te guste comer y te dé flojera cocinar, necesitamos alimentarnos y necesitamos consumir alimentos para poder llevar una vida activa, normal, sana, tener los nutrientes que se necesitan para desarrollar nuestras actividades diarias. Pero, ¿cierto? Debemos tener en cuenta que muchas veces existen algunas restricciones y tenemos que cuidar lo que comemos, ya sea porque hay una restricción dietaria, eh, ya sea porque uno quiere ganar masa muscular o porque uno quiere bajar calorías o porque de repente, cierto, vivimos en un país o en una región en donde se dan ciertos consumos y ciertas formas de alimentación o porque tenemos que controlar la ingesta calórica o porque vamos a correr una maratón y entonces tenemos una necesidad específica. O simplemente porque necesitamos prevenir, ¿cierto? Algún alimento que nos cause alguna reacción adversa en el organismo, ¿ok? Y entonces tenemos que estar atentos a las etiquetas, revisar, ¿cierto? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cuál es la tabla nutricional? ¿Dónde se produjo? ¿De dónde viene? ¿No? Luego tenemos que ver cómo lo vamos a preparar luego en la casa, si es que hay alguna referencia adicional que tengamos que tener en cuenta a la hora de construir o construir, ¿cierto? Nuestro plato, el procedimiento de la receta, ¿correcto? Y finalmente, la etiqueta juega un papel muy importante. La etiqueta es el medio mediante el cual la industria le comunica al consumidor lo que es su producto, ya sea la información nutricional, los ingredientes, la parte legal de dónde se fabricó, el peso, el contenido y además es lo que llama la atención para ser comprado. Y creo que aquí también ha habido una evolución bastante significativa en el etiquetado.
por varias razones. Uno, porque es la forma de comunicarlo. Segundo, porque los consumidores cada vez leemos más las etiquetas, por la razón que sea. Tercero, por toda la parte de liability, ¿cierto? Y la parte legal. Es un contrato, es finalmente eh, tener una etiqueta errada es una forma de fraude, porque finalmente es la carta de representación de lo que estamos ofreciendo. Y segundo, porque además debe comunicar información que es importante. Entonces, la etiqueta es muy importante. Y una tendencia es que hoy las etiquetas sean lo más limpias posibles y que tengan un gancho. Incluso existen países en donde, por ejemplo, los productos que van orientados a niños, y esto es algo que ya se ha extendido bastante en Latinoamérica, ya no pueden tener dibujitos, ya no pueden tener caricaturas o qué sé yo, porque uno no debería influir de esa manera en, eh, en la elección, digamos. Ahora, si lo relacionamos al tema de alérgenos, es sumamente importante el tema de la etiqueta porque la población que tiene una sensibilidad o una alergia alimentaria es muy grande. Si bien es cierto, uno podría pensar que el 1 o el 2% de la población adulta es poco, ¿cierto? Porque estamos hablando que de 100 personas que hayan en una sala, en un webinar, por ejemplo, solamente una persona eh, sería alérgica. En el caso de la reunión del día de hoy, que habemos 40 personas conectadas, no llega a haber una persona alérgica, si lo vemos desde el punto de vista del porcentaje. Sin embargo, si estamos ante una población infantil en la que el desarrollo inmunológico del niño se demora aún mucho más en madurar, pues el porcentaje crece aún mucho más. Estamos hablando de un 4, un 8%, 6% en promedio, ¿correcto? Y eso hace pues que sea un tema no menor. El porcentaje es bastante grande, digamos, y además es una cantidad que ha ido subiendo con el paso del tiempo. O sea, cada vez hay más personas alérgicas. Entonces estamos hablando que a nivel mundial estamos alrededor de 200 millones de personas que podrían presentar una alergia alimentaria. Y ustedes seguramente me dirán, porque pasa lo mismo con el tema de microorganismos, sí, pero en Latinoamérica no se ve eso. Puede que no se vea o que no lo sepamos por varias razones. Uno, porque tenemos poblaciones que tienen una lactancia materna mucho más prolongada. Yo lo conversaba con una alergista hace un poco más de un año y eso era lo que ella me decía, que en Latinoamérica la incidencia es menor porque los programas porque debido al poder adquisitivo, la lactancia materna se extiende mucho tiempo. Y lo otro es porque la introducción de alimentos alergénicos también se demora o no están dentro de nuestra dieta común. Sin embargo, si yo comparo, mis hijos tienen casi 24 y 22 años, si yo comparo la oferta de leches infantiles que había en la época de mis hijos versus la oferta de leches infantiles que existe el día de hoy existe una gran variedad y una gran variedad además que busca atender problemas de reflujo, problemas de intolerancia a la leche de vaca, con oferta de otras proteínas o de otras leches o sucedáneos lácteos diferentes. Por lo tanto, sí ha ido en aumento y es algo que lo podemos ver así, a simple vista, digamos, ¿no? A pesar de que nosotros creamos que nuestros valores no son tan grandes. Y lo otro es que nuestros mercados se sostienen gracias a la exportación. Por lo tanto, así el mercado interno no lo tenga, esto es algo que va hacia afuera. Las reacciones alérgicas o las sustancias alergénicas en su mayoría provienen de proteínas que están dentro del alimento y que forman parte del alimento y que causan una reacción en el sistema, en el cuerpo, digamos, que está mediada por una respuesta inmunológica.
¿ok? Es decir, que no es que nos falte una enzima como podría ser la intolerancia, ¿cierto? La intolerancia a la lactosa es la ausencia de lactasa. Entonces diferenciemos la alergia de la intolerancia o de la sensibilidad. Y lo otro es que sin importar la cantidad que uno ingiera, las reacciones o las consecuencias de esta ingesta son muy graves, tan graves que pueden ocasionar la muerte. Y muchas veces no contamos ni siquiera con 30 minutos para llegar al sistema de asistencia. ¿Cuál es la gran complejidad que tiene el tema de alérgenos? Uno, que forma parte del alimento. Entonces, no existe un maní que no tenga o que se le pueda extraer mecánica o físicamente, ni siquiera químicamente, la proteína del maní. A lo mucho lo que podremos hacer es hidrolizarla, ¿cierto? Y partirla, que es muchas veces lo que se hace con la leche de vaca o con otras proteínas que se hidrolizan de tal forma de que las partecitas son tan pequeñas que ya el cuerpo no lo reconoce como una proteína alergénica porque el antígeno anticuerpo no tiene dónde anclarse. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los mecanismos. Y de hecho, si ustedes lo evalúan, cuando tienen proteínas altamente hidrolizadas, es muy difícil detectarlo con pruebas inmunológicas como ELISA o como flujo lateral. Entonces, eso, la proteína es parte del alimento, no tengo cómo sacarla, ¿cierto? Ya veíamos el porcentaje y lo que les digo, el porcentaje ha aumentado en los últimos años. Ustedes me dirán, bueno, 20% no es tanto, no, 20% igual sigue siendo un montón. Eh, y además va aumentando paulatinamente durante todos los años y eso va a ir creciendo. Si además le sumamos el estrés y otras enfermedades que gatillan las enfermedades autoinmunes, pues entonces la probabilidad muchas veces la subvaluamos, ¿ok? El CDC, que es el organismo de Estados Unidos del control de enfermedades, calcula que hay alrededor de 9.500 hospitalizaciones y 29.000 casos. Redondeémoslo en 30.000 y en 10.000 hospitalizaciones. Estamos hablando que la tercera parte de las personas que tienen un episodio anafiláctico en el año terminan en un sistema de urgencia. Entonces, calculen el costo que eso significa desde el punto de vista de las políticas públicas y de la salud, ¿ok? Y de la gestión de la salud. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta, ¿cierto?, las reacciones adversas que puede tener un alimento desde el punto de vista de la intolerancia, la intoxicación, ¿cierto? La que es mediada por el sistema inmunológico, pues se considera una alergia alimentaria. Y las que no son mediadas por el sistema inmunológico se consideran sensibilidades o intolerancias. Y estas intolerancias pueden tener reacciones muy parecidas a las que tiene la alergia, pero son más bien crónicas y se dan a lo largo del tiempo, son acumulativas y no necesariamente causan la muerte. Por ejemplo, con lo del tema del gluten, ¿cierto? Y por eso es que existe una cantidad asociada a esta intolerancia. La parte del gluten estaba en 20 partes por millón. Yo sé que eso se está revisando. En países como Chile y Argentina estamos hablando de 5 partes por millón y ya lo consideran incluso la intolerancia debido al daño o al deterioro que causa en el organismo de manera crónica, ya lo están considerando un tema alergénico, así que los invito a estar atentos a lo que la FAO, el Organismo Mundial de la Salud y el Códex están compartiendo, ¿cierto?, con la comunidad. Y como les digo, es un tema de que nos falta una enzima y por lo tanto no lo podemos digerir correctamente. Existen otras sensibilidades
como por ejemplo el tema de los sulfitos, que muchos dirán, bueno, el sulfito no es una proteína, y es correcto, no es una proteína, pero en personas asmáticas el sulfito exacerba la reacción asmática y por lo tanto se considera un alérgeno. Está también, yo tengo una amiga que es alérgica, por ejemplo, al color amarillo, a la tartaracina. eh, alérgica, ¿no? Que es de repente un compuesto, no necesariamente una proteína, pero que también puede tener una consecuencia bastante grave. El tema de la lactosa, el gluten, como lo hablábamos, y en el caso de las toxinas, como la histamina, por ejemplo, la producida por los peces, ¿cierto? Escombroides, pues eso genera una reacción o una intoxicación tipo alérgica. Y muchas veces las alergias a los mariscos y a los pescados se da justamente porque uno come un pescado o un marisco en malas condiciones y esto genera una reacción en el organismo que el organismo lo aprende y lo trata como una alergia. ¿Ok? Y por lo tanto, hay alergias que se generan en la edad adulta, ¿no? Por ejemplo, la de los camarones o los mariscos. Mi mamá es un caso, tuvo un par de intoxicaciones con mariscos y ya el día de hoy casi ni pescado puede comer. Entonces, ¿qué sucede en el organismo, cierto? Cuando tenemos una reacción que está mediada por el sistema inmunológico, vemos que hay ¿no? Esta exposición hacia el antígeno, se activan los glóbulos blancos y se produce una liberación de inmunoglobulina E, que es la que finalmente se une a los receptores y como que le dice al cuerpo, te están atacando y esto es tóxico. Y así es como se da una reacción eh, o se da la sintomatología. Y esta sintomatología puede ser muy variable y además en muchos casos se confunde con, eh, con otras enfermedades transmitidas por los alimentos, como pueden ser las enfermedades gastrointestinales, ¿no? Porque puede tener vómitos, náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, ¿cierto? Las más comunes son las que se dan a través de las mucosas, en donde las mucosas a uno le da urticaria, le da dermatitis, le da picazón, le salen unos ronchas o unos granitos, ¿cierto? Y ya la más complicada es la respiratoria, en la que está el asma, la rinitis, ¿cierto? Y la dificultad para respirar. Y en el caso extremo, y por eso es que las alergias se consideran alergias, puede haber un choque anafiláctico en el cual el organismo, la garganta se cierra y se da un paro cardiorrespiratorio y la persona puede morir. Y como les digo, si no se reacciona rápidamente, pues la persona no alcanza a llegar al sistema de urgencia. Es inmediata, la reacción es inmediata. En la intolerancia, en la sensibilidad, la reacción se da a lo largo del día y sí, se puede ir agravando en función de la cantidad que consumamos. Ahora, ¿qué alimentos son considerados alérgenos? Y esto es algo que además hemos visto en el último tiempo que ha ido variando y se ha ido ajustando. Hay 9 principales alérgenos que según la FAO y el Organismo Mundial de la Salud y la FDA, el Codex y lo demás son los Big Nine que concentran el 90% de las alergias, dentro de las cuales tenemos la leche, el huevo, el pescado, los mariscos y los crustáceos, los frutos secos, o sea, todo lo que tiene que ver con nueces de árbol, el maní, el trigo, y el sésamo. La soya, que es una leguminosa, ¿cierto? Muy parecida o de la familia cercana al maní. La soya, por la forma de consumo, es un alergeno que en el último año se ha eliminado. Revisen las directrices del Códex, pero ya se eliminó.
De hecho, esta recomendación fue hecha hace unos años, yo les voy a presentar la información, pero ya al día de hoy, debido a la forma en la que se procesa y se consume la soya altamente hidrolizada, pues la verdad es que la incidencia es muy baja y se está retirando de la lista de alérgenos. ¿Ok? Entonces, eh, aquí va a haber un cambio importante. Y como les digo, van a haber alimentos que tienen un mayor riesgo que otros de causar una alergia alimentaria. Y esto lo vamos a ver también más adelante cuando les hable de este estudio que hizo la FAO y el Organismo Mundial de la Salud. Dependiendo del país en el que estemos, y por ejemplo en el caso de la soya que yo les digo que posiblemente se va a retirar, yo creería que por ejemplo en países como Argentina, donde el consumo es tan elevado y la producción es muy elevada, no sabría decirles si ellos lo van a quitar de la legislación. Ahora, dependiendo del país, de la región y la zona, ¿no? La lista de alérgenos como tal. Por ejemplo, en Estados Unidos, si nosotros hablamos de trigo, pues se considera solo el trigo, el gluten de trigo. Sin embargo, en la mayoría del resto de países se consideran el trigo y el resto de granos. De hecho, eso es una de las recomendaciones que también sale en las nuevas directrices del Códex para alérgenos. En el caso del pescado, por ejemplo, en Estados Unidos se considera un alérgeno, se considera más bien en la Unión Europea también, pero en países como Australia, Nueva Zelanda o Japón, el pescado no se considera una alergia. ¿Por qué? Porque igual van a haber características geográficas y étnicas que hagan que debido a que es un producto que se consume altamente en la dieta, pues ya hay adaptaciones del organismo que no son, no lo hacen significativo, ¿cierto? El sésamo se incluyó hace poco en la lista de Estados Unidos de alérgenos y también se incluyó en la lista del Códex que antes no estaba. Entonces, ¿y por qué les hago mención de que existen diferentes legislaciones asociadas a esto? Porque va a depender de dónde exportemos, va a afectar nuestro análisis de riesgo, ¿ok? Y lo que tengamos que comunicar como alergia. Lo cierto es que muchas veces, y lo importante, en algo que sí coinciden todos, es que tenemos que em, declararlos así, en su manera sencilla. Por ejemplo, ¿no? Decir que es leche y no suero, o whey protein, o concentrado, ¿me entiendes? Hay que decir la palabra que le da origen. Dairy, o sea, es leche de vaca, ¿cierto? Es huevo, no albúmina, no, porque tenemos que hablar en un lenguaje que el consumidor entienda. Recordemos que las etiquetas son para que el consumidor pueda hacer su propia declaración, o sea, su propia análisis de riesgo. Y como les decía, los sulfitos están eh, am, incorporados, ¿cierto?, en el Códex y en la mayoría de las legislaciones internacionales debido a esta hipersensibilidad que se le da a los asmáticos y está asociado también a una cantidad, a una concentración. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos viendo un color caramelo o un polvo de cebolla, ¿cierto? Existen alimentos que van a contener una mayor cantidad de sulfitos y lo que uno tiene que hacer es calcular la concentración final en el producto final y si tiene menos de 10 partes por millón, no lo declaro en la etiqueta o no lo tengo que resaltar y si tiene más de 10 partes por millón, pues tengo que declararlo como alergia. Es una connotación internacional. Ahora, ¿cuál es la gran dificultad que tiene la gestión de alérgenos? Y es que eh, no es que toda la proteína del huevo sea mala o no es que toda la proteína de la almendra sea mala.
¿no? Si nosotros consideramos las almendras, ¿qué porcentaje de proteína creen ustedes que tiene la almendra? Me lo escriben en el chat, a ver si alguien tiene una idea de qué porcentaje de proteína aproximada tiene la almendra. A ver, Ivette nos dice 10%, supongo. ¿Alguien dice más o menos? Es una buena estimación, pero es menos, no es 15%, estamos hablando entre un 5 y un 7% de proteína, por lo tanto, no basta con que yo sepa la cantidad de proteína, el porcentaje, y eso es lo que lo hace tan difícil de detectar. Solo el 6% de la proteína total que tenga la almendra va a ser alergénica. ¿Ok? Y esto es importante porque existen muchos kits que están basados en proteína total y otros que están basados en la proteína alergénica. Entonces es importante que ustedes sepan en cuál está basada para que hagan un correcto análisis de riesgo. En el caso del huevo, ¿qué porcentaje de proteína creen ustedes que tiene el huevo? ¿Más o menos que la almendra? Efectivamente, tiene un porcentaje más alto. Y de la proteína alergénica dentro de la proteína total, estamos hablando más o menos del 50% es proteína alergénica. Entonces, obviamente el huevo tiene una composición que haría más, que sea más fácil detectar. ¿Ok? Entonces, es simplemente para que lo tengan en cuenta cuando hagan los cálculos del contenido total que pueda tener el producto y el análisis que hace el kit. ¿Ok? Pero para que además no basta solamente con que uno, y esa es la gran dificultad que tienen los kits, es que la extracción tiene que ser muy eficiente para que yo pueda llegar a estas concentraciones tan chiquitas y poder detectar una contaminación cruzada o algo que no debería estar en el producto. Ahora, dentro de cada, lo que yo les decía, dentro de cada de cada alimento alergénico no son todas las proteínas que están dentro del alimento. En el caso de la leche, tenemos la lactoalbúmina, la caseína, ¿cierto? O la albúmina. Y de nuevo, aquí también va a ser importante porque en función de eso, yo tengo que ver qué proteína está detectando, ¿cierto? Para poder saber la composición. Hay kits de, por ejemplo, de análisis de leche, que en el caso del suero, que es rico en caseína, de repente no lo detecta. ¿Ok? Entonces, eso se los digo y se los menciono para que lo tengan en cuenta al momento de seleccionar sus pruebas. Y en el caso del huevo, pues la albúmina básicamente, ¿no? Y no crean que la albúmina está solo en la clara. En la yema también hay un porcentaje mucho más chiquito, pero sigue habiendo un porcentaje. Por lo tanto, no basta con que yo separe clara y yema. ¿Ok? Y las reacciones incluso, de hecho yo no lo sabía, pero en casa de una amiga, el ahijado de esta amiga mía es alérgico al huevo y la mamá nos contaba que incluso este, si le echaban alguna crema o si o si vomitaba, esa misma alergia le irritaba la piel por fuera, entonces es mucho más severo de lo que uno cree. No solamente es en la ingesta, recuerden que las mucosas también lo absorben y por lo tanto también puede entrar por ahí. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto si ustedes conocen a esta persona. Si saben quién es Orla Bexendel y por qué el caso de ella fue tan emblemático. Le pueden regalar un emoji para arriba o un emoji, ¿no? Un corazoncito o algo para saber que...
Ah, genial. Stephanie sí conoce el caso. Em, pues en el caso de Orla, Orla murió hace un par de años en Estados Unidos, en Nueva York, en enero. Ella es una bailarina de unos, creo que tenía 23, 24 años. Ella sabía que tenía una alergia al maní. Ella estaba preparada para la alergia, tenía un EpiPen. Y adicionalmente, la compañía de baile en la que ella trabajaba y en la que ella eh, desarrollaba sus actividades, también conocía de su condición y estaba preparada. Sin embargo, ¿qué pasó? El lugar donde ellos bailaban tenía una cafetería concesionada y esta cafetería le compraba a otra, a una fábrica, unas galletas. 6 meses antes de que ella muriera, la compañía que fabricaba las galletas le comunicó a su cliente que estaba cambiando la fórmula y que ahora la fórmula pasaba a contener maní. No eran trazas, no, era un ingrediente. Con lo cual, lo que pasó fue, y bueno, ¿no? Hicieron la comunicación, cambiaron la fórmula y esta cafetería lo que hacía era compraba en cantidades y las reempaquetaba en su propio paquetito. Y ellos no actualizaron la etiqueta. Orla compró una galleta de chispas de chocolate, les voy a inventar porque no me acuerdo qué tipo de galleta era, y la galleta contenía maní, por lo tanto no eran trazas, sino que era una cantidad muy grande, era un ingrediente, con lo cual ella ingirió la galleta y reaccionó inmediatamente. Le pusieron la inyección de EpiPen, no sirvió, la ambulancia se demoró en llegar y Orla murió. Ahora, aquí hay una suma de cadenas y de responsabilidades, porque claro, la empresa proveedora se trató de lavar las manos diciendo que le había comunicado al cliente. El cliente dijo que no le había comunicado y que no sabía. Bueno, finalmente ahí estaba la prueba del correo y de la información y de la carta, pero dado que es algo que puede ocasionar la muerte de alguien, el proveedor no se eximió de tener algo de responsabilidad porque no confirmó que la información, que esa información tan importante hubiese llegado hasta el cliente y se hubiese tomado una acción al respecto y se perdió una vida. Y así en realidad hay muchas vidas que se han perdido por este tema, ¿no? Por temas de alergias. Y entonces vean ustedes que no es tan simple como declararlo o no declararlo, si tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la preparación, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Como les digo, ella murió y es un caso que para mí me parece emblemático justamente por eso, por este error, primero que fue un error que se pudo haber evitado, ella estaba preparada, por lo tanto nunca es justa una muerte, pero además te demuestra lo complejo que es el control de alérgenos, ¿ok? Y por lo tanto, tanto el fabricante como la tienda, la cafetería, ambos tuvieron responsabilidad. Entonces, como les mencionaba, los alérgenos que hoy se conocen como alérgenos, los Big Nine, ¿cierto? Causan el 90% de las alergias. Y una cosa que es sumamente importante y relevante, sobre todo en sistemas como los de Estados Unidos, en donde uno tiene acceso a la información, casi el 50% de los retiros que se dan en Estados Unidos se dan por temas de alérgenos, generalmente asociados a etiquetas incorrectas, mal uso de los términos, los que yo le decía, ¿no? En vez de decir leche, dice suero. No todos los cristianos tienen por qué saber, o las personas tienen por qué saber que el suero proviene de la leche, ¿cierto? Eh, También otra de las causas es que, por ejemplo, yo compro un sabor de chocolate y el carrier que se utiliza contiene un alérgeno que no, yo como
como fabricante no lo he rastreado, no lo he analizado, no me lo han comunicado y se arrastra hacia el producto terminado. Y lo otro es la contaminación por contacto cruzado cuando tenemos líneas en donde se fabrican diferentes tipos de productos. Ahora, para poder gestionar correctamente el riesgo de alérgenos, y esto es lo que yo les comentaba que fue lo que me llevó a apasionarme, pues no basta solamente con declararlo y saber el contenido, sino que tiene que ver con tener áreas específicas, tiene que ver con tener una limpieza adecuada, que garantice la eliminación de estas proteínas, tiene que ver con una gestión responsable de los procesos y de los insumos que ingresan, donde nosotros podamos identificar y hacer una trazabilidad correcta de cada uno de ellos. Y obviamente lo ideal sería que pudiéramos tener líneas exclusivas, pero debido a los porcentajes que representan estos alimentos, que es más baja, entonces no necesariamente es factible que tengamos dedicación exclusiva. Y aún teniendo dedicación exclusiva, pues los operarios o las personas que trabajan en las plantas, ¿no? Me ha pasado visitar clientes que me dicen, ay, yo no me tengo que preocupar de los alérgenos porque solo hago brócoli congelado. ¿Tienes un comedor en la planta? Ah, sí. ¿Tienes máquinas dispensadoras de alimentos? Sí, ya. Y ahí ya introdujiste el riesgo. E incluso nosotros tuvimos un caso, de hecho es un caso que Ruth cuenta mucho, que de hecho ella me lo comentó. Tuvimos un cliente en Colombia que exportaba café y en una de las exportaciones les pararon la exportación porque tenía leche. Y el cliente decía, no puede ser, yo compro café, tuesto café, muelo café, vendo café. Y no entendía en qué parte, cierto, había entrado la proteína de leche a su planta, porque ni siquiera hacía sachet, digamos, como para cortar el café ni nada de eso. Cuento corto, para no extenderme demasiado, pero para que vean lo complejo que es, uno de sus transportistas el fin de semana había usado el camión para transportar o ayudar a un vecino, un familiar, da lo mismo, a transportar mercadería de un lugar a otro. ¿Y qué mercadería había trasladado? Leche. El camión no había sido limpiado efectivamente y esa proteína pasó a los costales de granos de café, pasó al café y se detectó. Suerte de que lo hayan detectado, porque la verdad es que la contaminación puede ser tan bajita y distribuida tan poco uniforme que no necesariamente se pudiera haber detectado. Con lo cual, eso es lo importante, digamos. O sea, que en el hecho de tener, a pesar de tener una dedicación exclusiva o tener un monoproducto en donde yo no trabajo con alérgenos, existen muchas formas en las que los alérgenos pueden entrar a nuestra planta o a nuestras instalaciones. Y hay que tenerlo en cuenta y por eso es que tenemos que tener un enfoque muy amplio, 360, y revisar realmente el riesgo en todas partes. Ahora, esto es lo que yo les comentaba, que la FAO y el Organismo Mundial de la Salud hace como unos 5 años hicieron un estudio, porque hace muchos años que se quiere poner como que valorizar el riesgo de alérgenos y poner límites umbrales. Los límites y los umbrales son difíciles de colocar, primero porque no hay una epidemiología eh, correcta. Segundo, porque además depende de cada individuo y por lo tanto lo que para mí podrían ser 2 partes por millón y a mí no pasarme nada, a otra persona la podría matar. Con lo cual, esto gatilló, cierto, que se hiciera una medición muy exhaustiva. Y entonces, para poder priorizar y buscar toda la información y la evidencia científica, ya saben que hoy el análisis de riesgo está basado en ciencia, de tal forma que pudiéramos revisar la prevalencia, la potencia y la severidad y hacer un análisis un poco más cuantitativo del riesgo. Y así es como yo les mencionaba que el tema de la soya, por ser
tener tan poca prevalencia por la forma de consumo, tener tan poca potencia y tan poca severidad, ya al día de hoy el Códex lo retiró, ¿ok? Y con esto, además, se hizo un estudio en el, o se dieron datos, digamos, como para que podamos calcular qué tan grave es. Ya veíamos que en Estados Unidos pueden haber 30.000 hospitalizaciones, o sea, 30.000 reacciones anafilácticas, pero de esas solamente llegan a hospitalización la tercera parte. Y de esas, de repente, causan muerte un porcentaje mucho más pequeño, ¿cierto? Que puede ser comparable a la mortalidad de un accidente. Entonces, nos permite tener rangos para cuantificar el riesgo y hacer las tablas, las matrices de riesgo. Ahora, como yo les decía, el enfoque tiene que ser holístico y no basta con que yo tenga identificada mi lista de ingredientes y diga si lo contiene o no, porque en cada una de estas etapas, y de hecho, si yo me podría dedicar, o sea, esta charla en vez de durar 1 hora y media podría durar horas, si es que yo fuera uno por uno a cada una de estas etapas. Entonces, tenemos que evaluar el riesgo en los ingredientes, sí, y desde los ingredientes no es solamente que el proveedor nos diga si lo contiene o no, porque no tendrá el mismo riesgo el proveedor que nos dice que no lo tiene, pero que lo maneja en la planta, como el que no lo tiene y no lo maneja en la planta. Para la evaluación del riesgo tengo que considerar todos los factores. Tengo que considerar además cómo lo transporta, cómo se almacena, qué pasa si se rompe o hay un derrame, qué pasa con los diferentes proveedores. Y yo puedo tener 10 proveedores de leche en polvo y no todos tener la misma evaluación de riesgo. Por lo tanto, la matriz de riesgo también va a estar asociada a el proveedor. Tengo que tener en cuenta, muchas veces me dicen, no, yo tengo todo separado en los almacenes, tengo los almacenes separados, no se mezcla nada, pero claro, producción hace la orden de producción y con eso gatilla la solicitud al almacén y en el pallet que se va a producción va todo junto, de nuevo. O viene control de calidad a hacer la evaluación de las materias primas para liberarlas y usa las mismas herramientas de muestreo para todo, de nuevo, ¿no? Hay consideraciones que tenemos que tener en cuenta. De hecho, nosotros en Montana cambiamos el procedimiento de muestreo de control de calidad. Empezamos a usar otras cintas para identificar los productos que habían sido las bolsas o sacos o las unidades que habían sido muestreadas. ¿Para qué? Para que se pudieran diferenciar de las bolsas que se rompían en el almacén por manipulación. Y entonces, para tener claro el riesgo y saber cómo tratarlas. Está todo el tema de los proveedores, como les decía, que no basta con que me declaren si tiene o no contiene la fórmula, sino además si lo usan en la línea, si lo tienen en la planta y cómo lo transportan, cómo lo gestionan, cómo gestionan los reprocesos, cómo gestionan el almacenamiento de alérgenos, ¿cierto? Si nos comparten la información o no, si la comunicación es fluida y qué actividades ellos tienen para verificar. Y de hecho, ese es uno de los grandes cambios que tiene el Códex hoy. Las directrices dicen que si yo puedo demostrar que no lo contiene, no lo tengo que declarar ni siquiera precautoriamente. La declaración en la etiqueta implica una ausencia de control o de gestión dentro de la planta. Entonces, para que también vean las lecturas que se están dando. Está todo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con producción y la operación misma, ¿cierto? Desde la planificación, nosotros en Montana planificábamos desde lo menos alergénico a lo más alergénico y lo más complejo para poder definir las limpiezas que se hacían entre medio. Se usan las mismas balanzas, no se usan los mismos utensilios, hay extracción de polvo, no hay extracción de polvo, hay presión positiva, no hay presión positiva, cómo se acumulan
¿cierto? ¿Qué pasa cuando viene mantenimiento y entra a la planta e interviene una línea que contiene un alérgeno? ¿Qué pasa con esas herramientas? ¿Qué pasa con el consumo de alimentos en los talleres de mantenimiento, ¿cierto? ¿Qué pasa con el diseño sanitario de los equipos? ¿Qué pasa con los ambientes donde se comparten? Por supuesto, todo el tema de etiquetado y gestión de etiquetas que finalmente se convierte en un artículo controlado, digamos, ¿no? Todo el tema de limpieza. Muchas veces las limpiezas están validadas en función a criterios microbiológicos, no necesariamente a la extracción o eliminación de proteínas en las superficies, ¿cierto? Entonces hay que ver, ok, cómo lo reviso, si está incluido dentro del programa de monitoreo ambiental o no, qué herramientas de limpieza uso, cómo se limpian, ¿cierto? Recuerdo una vez teníamos un cliente en México y estábamos hablando em, de la limpieza. Ellos tenían, eh, era una planta de lácteos, pero que además tenía el tema de los cereales. Y ellos usaban, la parte del cereal, no, uno no le puede poner agua, ¿cierto? Porque se genera un caldo de cultivo. Entonces hablaban, ok, aspiremos. Yo le decía, sí, pero ojo también con las aspiradoras, porque las aspiradoras liberan, ¿cierto? Polvos finos. Entonces, eh, analicemos bien cada una de estas interacciones. Como les decía, el análisis de riesgo debe incluir la lista de ingredientes, la formulación, el proceso, el layout de los equipos, la, la posibilidad de contaminación cruzada que existe. Y aquí en el riesgo es sumamente importante, además, que incorporemos la variable de la detección, si vamos a ser capaces o no de detectarlo y por lo tanto las mediciones en qué momento se hacen para aumentar la probabilidad de detección. Si estamos hablando de una línea de leche por la que después pasa un jugo. Y de hecho, la planta de Tampico en Estados Unidos, una de estos maquiladores se cerró justamente porque hubo una contaminación con leche. Y obviamente en el Tampico, nadie, ¿no? En estos jugos de naranja, nadie espera encontrar leche. Por lo tanto, así yo lo declare, el consumidor no lo tiene asociado ni registrado. Y por lo tanto, yo debería medirlo lo del empuje, en fin, debería verificar que el empuje haya sido correcto, que debería producir primero el Tampico y después la leche, ¿cierto? Debería tener esas consideraciones y saber en qué momento tomo la muestra y con qué lo tomo y cómo lo tomo para tener mayor probabilidades de detectar. Recuerden de nuevo que la porción alergénica no siempre representa un porcentaje grande de la proteína total, por lo tanto van a haber alimentos que van a ser mucho más difíciles y por eso es que el límite de detección de cada kit es diferente porque está en función de las proteínas, qué controles tengo, qué verificación. El tema de las etiquetas, ¿cierto? El maestro de etiquetas, la revisión de las etiquetas cuando llegan al almacén, las nuevas etiquetas, los saldos de las etiquetas, la asociación de etiqueta con producto y bueno, y todo lo demás, ¿no? Y el uso correcto de los términos. Y luego está toda la parte de personas, ¿cierto? Se hizo el Journal de Food Protection o de Food Safety, la Food Safety Magazine hizo una encuesta hace unos años y el, el grueso, digamos, de los errores o las medidas más eficientes tenían que ver con la capacitación y la sensibilización del personal, porque de nuevo son comportamientos que queremos o no reforzar con respecto a temas de alérgenos. El error va a ser humano, ¿no? En el manejo, en la gestión, en la limpieza. Y entonces la parte del capital humano y el cambio de comportamiento y el que ellos entiendan tiene que ser, la sensibilización tiene que ser muy importante. Y ojo, de nuevo, la capacitación que yo le dé a mantenimiento no puede ser la misma que yo le dé a un operario de limpieza o que yo le dé a un operario de producción o a un operario de almacén o a la persona de compras.
Cada persona tiene que ser entrenada en función del riesgo y de la colaboración o la contribución que hacen al control del riesgo dentro de toda la operación. Si yo hago un entrenamiento general, no todos van a entender cuál es su rol dentro de la gestión de alergias. ¿Por qué? Y de hecho esto lo hicimos con una empresa embotelladora en Argentina y tuvimos 2 años trabajando. Hicimos primero una capacitación general y luego fuimos a los de calidad, a los de mantenimiento, a los de producción, a los de almacenes y fuimos por puestos específicos porque cada quien tiene que entender su rol dentro de la gestión de alérgenos. Si yo al de mantenimiento le hablo de pesado, de dosificación, del almacenamiento, va a decir, yo aquí no tengo nada que ver. Y en el caso de mantenimiento, su relación estaría con los contratistas, con la verificación de las balanzas, con el uso de herramientas e intervención de líneas donde contengan el consumo de alimentos dentro del taller de mantenimiento, la limpieza de el uso correcto de las herramientas y toda la parte de elementos de protección personal. Entonces, para que vean que cada uno tiene una función dentro del sistema y eso es lo más importante. Cada persona tiene que recibir el entrenamiento, la capacitación y entender cuál es su rol dentro del programa de gestión de alérgenos, porque mi rol no va a ser el mismo que el de producción o que el de almacenamiento o que el de control de calidad. Entonces, para tener un control adecuado de alérgenos y una gestión adecuada de alérgenos, tenemos que evaluar correctamente el riesgo de esta manera holística. Luego tenemos que identificar, ¿cierto?, qué se va a hacer en cada una de esas etapas y de qué manera lo voy a controlar, de qué manera, qué medida de control voy a tener, qué medida de verificación y de validación voy a tener y cuáles van a ser los procedimientos asociados. Y luego, lo que veíamos en el slide anterior, como resumen, ¿cierto? La comunicación del riesgo y del peligro hacia cada una de las áreas, para que cada quien entienda cuál es su rol. Y por eso es que es tan importante que en los equipos de inocuidad haya gente de mantenimiento, de almacenamiento, de producción, de compras, porque en el caso de alérgenos es uno de los procedimientos o los de programas de gestión más transversales a toda la compañía. ¿Ok? Y eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Lo que uno hace, ¿cierto? Va a ser verificar o validar, ¿cierto? La presencia de un alergeno o de una proteína que pudiera contener ese alergeno en planta. Los impactos pueden ser, como yo les decía, muy diversos. Pueden ser desde enrocharse y esta persona llega al hospital porque usa la epinefrina y llega y se recupera, pero también puede, eh, ¿no? El mismo restaurante, digamos, años de diferencia, uno puede morir, porque como les digo, la reacción no es la misma y ese es el impacto, el gran impacto que tiene, ¿no? Tenemos que reconocer y muchos de los restaurantes hoy día también lo hacen, o sea que no es solamente desde el punto de vista del fabricante, sino que también luego la manipulación en los establecimientos de alimentación colectiva, sean restaurantes en la casa o lo que fuera. Si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un hijo que es alérgico al maní, será mi responsabilidad comunicarlo a los papás o en el colegio o a los amigos cuando el niño sea pequeño, pero también es cierto que tenemos que tener una mayor sensibilidad. Y de hecho, hoy por hoy, en la mayoría de restaurantes, en muchos de ellos ya te empiezan a preguntar si hay alguna alergia o alguna consideración con respecto a los alimentos para tener en cuenta.
¿no? Porque recordemos que a veces basta con que simplemente usen un utensilio que lo tenía porque son trazas. Estamos hablando de partes por millón que podrían causar una alergia. Como les decía, las alergias tienen una respuesta que es inmediata y cuando los síntomas involucran vías respiratorias o resultan en un choque anafiláctico, requieren intervención inmediata, ¿cierto? La epinefrina no va a bastar. Ahora, de nuevo, volvemos al tema de las etiquetas, ¿cierto? Y los consumidores confían en que los productos que consumen son seguros e inocuos y van a usar la etiqueta como fuente para el análisis de riesgo. En la industria debemos identificar, procesar correctamente, ¿cierto? Y etiquetar correctamente, ya lo veíamos, es parte del control integral, ¿cierto? Y lo podemos hacer ya sea todos los esquemas de Global Food Safety Initiative tienen una cápita de alérgenos y es una cápita que se ha ido robusteciendo en el tiempo. De hecho, en la última modificación del FCC 22000 es aún más exigente. Ya la versión anterior ya la incluía de una manera más asertiva y profunda. Ahora ya no es implícita, sino que es realmente explícita en la norma, en el estándar. FISMA tiene controles preventivos específicos de alérgenos que están relacionados con la limpieza, con la etiqueta y con la declaración, ¿cierto? O sea, con toda esa parte, son puntos críticos de control. Porque pueden ocasionar la muerte, porque la gravedad puede ser muy alta y están todos los programas de prerequisitos, ¿cierto? Y las buenas prácticas de manufactura que ayudan pero no son suficientes, digamos, ¿no? Y aquí tienen mucho que ver la limpieza y el monitoreo ambiental como herramienta de verificación. Y luego está la parte de etiquetas, el etiquetado correcto de los alimentos. Y como les decía, hoy revisen las directrices del Códex porque ha cambiado toda la parte del etiquetado precautorio dentro de esta gestión. Entonces, veíamos que el impacto, ¿cierto? Puede ser a tres niveles, ¿no? O afecta, o hay diferentes roles o stakeholders, ¿no? Está el sistema de salud, en el que en general en Latinoamérica no tenemos diagnósticos apropiados, en el que es más bien reactivo, ¿cierto? Cuando la mamá en los controles del niño sano te dice, ay, el niño se, ¿no? O por una incidencia en que van y se confirma, está el tema, pero no es parte de los controles del niño sano, no al menos que yo sepa en la mayoría de países de Latinoamérica. En Estados Unidos sí, ya es parte del control del niño sano. Está toda la parte de la responsabilidad del consumidor en la preparación y obtención de ingredientes y alimentos y también en la parte de revisión de etiquetas. Y como fabricantes tenemos una responsabilidad muy grande, no solo cumpliendo las leyes de etiquetado, sino además no tratando de que el etiquetado precautorio supla cualquier buena práctica de manufactura. De nuevo, un etiquetado incorrecto, recuerden, puede causar la muerte y tener una consecuencia irreversible en una familia, en una persona. Entonces, no lo minimicen. Recordemos que el retiro de mercado, ¿cierto? Por etiquetado incorrecto o de alérgenos en general, ronda el 48% y es un valor que ha ido aumentando en el tiempo, porque hasta hace unos 10 años era alrededor del 33%, hoy estamos hablando de casi 50%. Y fíjense cómo se ha ido incrementando, ¿no? Como les decía, hace unos 10 años rondaba el 30 y tantos, hoy ya estamos en casi 50%. Esto es algo que ha afectado a grandes y chicos, es decir, no porque soy una empresa grande y no porque tengo implementado un esquema de la Global Food Safety Initiative, significa que ya no tengo nada que preocuparme y me eximo. Esto afecta la reputación, esto afecta la certificación,
porque la puedo perder, porque estamos hablando de algo que afecta a la inocuidad del alimento. Trae costos asociados muy grandes y bueno, y por supuesto, si tengo una muerte, pues el costo de ese retiro o el impacto es mucho mayor. Entonces, no lo subestimemos. El retiro de productos se puede dar ya sea por una queja de un consumidor que tiene una reacción alérgica o porque el gobierno hace inspecciones regularmente y pueda encontrar algo. Pero como les digo, o sea, si encontrar un patógeno es una aguja en un pajar, encontrar el alérgeno es más complejo todavía. Causas comunes, cambios en la formulación del producto, eh, temas de proveedores, ¿cierto? Y contaminación por contacto cruzado, que es la principal razón. El contacto cruzado, ¿cierto? Nosotros ya lo decíamos, ideal sería que nosotros tuviéramos líneas exclusivas, pero aún con líneas exclusivas, el riesgo nunca es cero. ¿Cierto? Lo cierto es que muchas veces, y aquí él podría venir del proveedor o de la fórmula, sin embargo, en una misma línea yo puedo procesar diferentes tipos de alérgenos simultáneamente y ahí es donde se da la contaminación cruzada. Y aquí, como veíamos, pues ya tengo muchos más factores que tener en cuenta. De nuevo, el etiquetado precautorio no reemplaza las buenas prácticas de manufactura y hoy esto es un requisito mucho más exigente y mucho más preciso. De nuevo, uno en la etiqueta no puede contener salmonela o este producto podría contener listeria. ¿Por qué lo haríamos con alérgenos? Tenemos que ser sumamente responsables en ese sentido y hacer el análisis de riesgo que corresponda para proteger mejor a nuestros consumidores. La prevención siempre va a ser más barata que el costo que pudiera traer un retiro o una muerte. Y la debemos considerar de nuevo de manera integral. Y hacer una evaluación profunda, ¿cierto?, de nuestros riesgos, sin minimizar, porque muchas veces estamos subvalorando el riesgo de alérgenos. ¿Ok? Entonces, si yo no lo limpio o lo retiro adecuadamente, las consecuencias pueden ser muy grandes y nuestro plan, ¿cierto? Nuestro control de alérgenos debe no solamente considerar el proceso mismo, sino toda la parte de la documentación del manejo del riesgo, validarlo y verificarlo constantemente dentro del programa de monitoreo ambiental, porque si de nuevo, si voy a querer verificarlo en la ausencia en el producto terminado, la probabilidad de encontrarlo es mucho menor. ¿Okay? Por lo tanto, al igual que con el tema de microorganismos, si yo lo detecto en la superficie en contacto con el alimento, pues la probabilidad de que llegue al alimento es mucho mayor. Y de nuevo, consideren toda la parte del entorno del entorno de producción. Consideren también, además, que las herramientas que se usan en la mayoría de plantas, que sea visualmente limpio, no significa que esté limpio. Que yo pase el luminómetro y me salga, me refuerce que está limpio, no significa que no tenga restos de proteína alergénica. ¿Por qué? Porque cuando yo veo el ATP ve la energía que tienen las células, ¿cierto? La parte orgánica. Pero el luminómetro no tiene la capacidad de ¿cómo se llama esto? De detectar proteínas o de transformar las proteínas en energía, ¿cierto? A través del hisopo. El hisopo no hace esa digestión de la proteína. Solamente ve si es que hay ATP o no presente en función de la carga orgánica. Obviamente, si la carga orgánica es elevada y me sale
una lectura alta de URL, la superficie está sucia, da lo mismo si es de proteínas, microorganismos o comida, simplemente hay que volver a limpiar. Pero no es suficiente para demostrar que tengo ausencia de alérgenos. Entonces existen kits que son específicos, eh, flujo lateral, ELISA, incluso hay PCRs específicos para. Y habrán algunos que solamente me dan ausencia o presencia en función de una concentración y otros que me permiten cuantificar. Tenemos que buscar las pruebas que sean más acordes a nuestra realidad de la planta. Existen hisopos que me miden proteínas y que son muy rápidos y se hacen en el momento y con lo cual con límites de detección bastante amplios que también son una ayuda bastante importante. El tener un programa de limpieza que está validado y verificado me ayuda a tener una mayor certeza de que lo que estoy haciendo es adecuado, ¿ok? Y de nuevo, la limpieza tiene como objetivo eliminar cualquier resto, sea físico o químico, de la superficie de tal manera que el consumidor no se vea afectado, tanto para microbiología como para alérgenos. El proceso de limpieza debe estar validado, verificado y nosotros tenemos que demostrar que sea efectivo. ¿Ok? La validación, ¿cierto?, se hace mediante un estudio en el cual nosotros podemos contaminar artificialmente la superficie o revisarlo en función del enjuague, ¿cierto? O de la superficie en función de las proteínas que tienen en condiciones normales antes de limpiar, después de limpiar y verificarlo de alguna manera. La validación, ¿cierto? Debe considerar la responsabilidad, el equipo, el procedimiento de limpieza, los químicos de limpieza y los intervalos. Y siempre tenemos que hacerlo de la manera más desafiante posible. No lo hagan con el producto más fácil, no lo hagan en las mejores condiciones, háganlo en las peores condiciones. Si los procesos están validados en sus peores condiciones, en las condiciones normales de operación deberíamos tener un menor riesgo. Y tenemos que establecer correctamente cuáles van a ser esos medidos, esos criterios de aceptación o de rechazo de la prueba. Vamos a construir una línea base, ¿cierto? Vamos a monitorear, vamos a limpiar y vamos a monitorear nuevamente. Y lo que tenemos que ver es que haya una disminución significativa de las proteínas en las superficies. Los métodos cuantitativos nos sirven para todo. Los métodos de flujo lateral o cualitativos no necesariamente nos sirven para materias primas y producto final, sino que muchas veces están orientados solamente a superficies o aguas de enjuague. Entonces, esa es otra consideración que tienen que tener en cuenta cuando escojan la metodología que van a usar para la detección y la verificación de sus controles. Los métodos, ¿cierto?, para verificar el programa o sí, el programa de gestión de alérgenos pueden ser no específicos o indirectos. Ya vimos que la bioluminiscencia o ATP tiene sus deficiencias y tiene sus carencias, igual que la inspección visual. Los hisopos de proteína dentro de los no específicos son más adecuados si es que estamos hablando de detección de proteína, ¿no? De alérgenos, de gestión de alérgenos. Si estamos hablando de limpieza general, obviamente si en la inspección visual está sucio, no gasten su plata ni en ATP ni en ningún hisopo, porque se ve sucio, o sea, ya limpien, ¿no? Podemos tener indirectos, mediciones indirectas basadas en PCR. Podemos tener espectrofotometrías de masa, y en este caso, estos quizás para plantas en el uso del día a día es algo mucho más complejo. Dentro de los inmunoensayos, ELISA está
para grandes volúmenes. Tenemos plantas que hacen las evaluaciones como que al final de la semana y requieres un número de muestras mucho más grandes porque para cada alérgeno tienes que correr una curva estándar. Entonces, si vas a analizar una muestra, pierdes 5 pocillos haciendo la curva estándar. Entonces, aquí la prueba es más barata, pero necesitas hacer más pruebas. Y están los dispositivos de flujo lateral o sumergibles, que también, de nuevo, va a depender de la realidad de la planta, de la complejidad de alérgenos que manejen. Cada planta tiene una realidad que es diferente y por lo tanto la propuesta de solución y la combinación de las diferentes metodologías es en función de la planta y de esa complejidad. Preguntas, dudas, comentarios. Gracias.